¿Eres de esas personas que siempre están hablando consigo mismos? El lenguaje es quizás lo que nos hace humanos por encima de cualquier otra cosa. Cuando fuimos capaces de desarrollar el lenguaje, nuestra vida como seres humanos cambió para siempre. Nos permitió comunicarnos entre nosotros de una forma mucho más compleja que antes de utilizar el lenguaje hablado. Así que el lenguaje es una gran bendición. Nos ha permitido no solo comunicarnos, compartir conocimiento, sino ir construyendo esa base de conocimiento que es lo que sustenta nuestra civilización. Pero también tiene algunos riesgos, como por ejemplo el hecho de estar siempre parloteando contigo mismo. En la medida en la que nos hablamos rememorando lo que pasó, anticipando lo que pasará, sufriendo quizás por aquello que nos traumatizó en el pasado, por los hechos desagradables que tuvimos, quizás también sintiendo miedo o ansiedad por el futuro que nos espera, mientras llevamos todo a cabo toda esa forma de parloteo interior, no estamos realmente viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora. De tal forma que el lenguaje, siendo una gran bendición, cuando se convierte en una fuente permanente de parloteo, hace que en buena parte no vivamos la vida en toda su intensidad. De ahí que la meditación y muchas técnicas orientales intenten entrenar la capacidad de atención para estar en el aquí y en el ahora y no dispersos divagando en esto o en aquello. Aunque realmente tampoco necesitas meditar para hacerlo. Simplemente tienes que entrenarte a estar en el aquí y en el ahora siempre que estés haciendo algo. Lo cual no significa que no puedas debatir y hablar contigo mismo, pero hacerlo cuando creas que lo tienes que hacer. No hacerlo siempre porque entonces estás en dos sitios a la vez y en ninguno. El otro gran peligro que tiene el lenguaje es que nos sirve para construir una realidad que en realidad solo está en nuestra imaginación, en nuestra mente. Desde que nacemos nos empiezan a contar cómo es la vida, cómo funcionan las cosas, y a medida que vamos teniendo ese aprendizaje, construimos un marco mental que describe cómo es el mundo o cómo nos han contado que es el mundo y cómo funcionan las cosas. Y ese marco filtra nuestra visión de la realidad. De tal forma que en realidad nosotros no estamos percibiendo la realidad tal como es, sino tal como nos decimos y tal como nos han dicho que es. Y cuando esa descripción de la realidad se aleja mucho de cómo es realmente la realidad, se pueden producir efectos adversos. No solamente es que si la información que tenemos es falsa, vamos a tomar malas decisiones en nuestra vida, sino que también puede ocurrir que seamos infelices por cómo nos contamos que es la vida. Mira, salvo casos extremos en los que quizás uno se está muriendo de hambre o alguna situación similar, la gran, inmensa mayor parte de las demás situaciones en las que tú te puedes sentir infeliz, en realidad no se debe a lo que sucede en la realidad, sino a lo que te cuentas tú de lo que está sucediendo en la realidad. Es el relato que nos contamos a nosotros mismos lo que va a hacer que nos sintamos felices o infelices. Por tanto, necesitas aprender a utilizar el lenguaje que describa la realidad de tal forma que no sufras, sino que te rías de las cosas malas y disfrutes de las cosas buenas. Necesitas crear los marcos mentales que te permitan comprender cómo es la realidad y sobre todo que te permitan disfrutar de esa realidad. Se trata, por tanto, de limitar el parloteo interior cuando estás haciendo cosas,
Y cuando parloteas, cuando te dices las cosas, haz un buen storytelling. Relátalas de tal forma que incrementes tu autoestima, que te sientas bien contigo mismo, que no te sientas triste por nada, ni ansioso por nada. Cree en ti mismo y cuéntate el mejor relato de la vida. Gracias.